Hay ocasiones en las que debemos asegurarnos que algún dato cumpla con dos o más condiciones a la vez. Por ejemplo, tal vez queremos saber si un número es par y que además sea mayor a 50. En esos casos podemos utilizar la función y, que nos ayudará a garantizar que se cumplirán dos o más condiciones a la vez, y te mostraré a utilizarla en el siguiente ejemplo. En esta hoja tenemos una lista de números y queremos saber cuáles de ellos son pares y mayores a 50. Para probar que un número es par, en la celda B2 ingresaré la función es.par y la referencia a la celda A2. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la prueba lógica que nos ayuda a saber cuáles números son pares. Para probar que un número es mayor a 50, en la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la referencia a la celda A2 y enseguida el signo mayor que y el número 50, y terminamos con la prueba lógica. Enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y sabremos aquellos números que son mayores a 50. Con esto hemos probado cada condición por separado, pero necesitamos una manera de saber si un número cumple con las dos condiciones a la vez, y ese es el objetivo de la función y. Esta función acepta hasta 255 pruebas lógicas como argumentos, y evaluará cada una de ellas para saber si son falsas o verdaderas. Solo en caso de que todas las pruebas lógicas sean verdaderas, entonces nos devolverá el valor verdadero para avisarnos que todas las pruebas lógicas se han cumplido. Será suficiente con que una sola prueba lógica sea falsa para que la función y nos devuelva el valor falso. Enseguida te mostraré cómo utilizar esta función. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función y seguida de un paréntesis. Vamos a probar si las dos pruebas lógicas que hicimos anteriormente se cumplen, así que en el primer argumento de la función y ingresaré la referencia a la celda B2 que tiene el resultado de la primera prueba lógica. Luego ingresaré una coma y el segundo argumento será el resultado de la segunda prueba lógica que está en la celda C2. Al pulsar entrar obtendremos el valor falso, porque el número 22 es par, pero no es mayor a 50. Copiaré la fórmula hacia abajo y podremos conocer aquellos números que cumplen con las dos condiciones. El resultado verdadero de la función y nos indica aquellos números que son pares y que también son mayores a 50. Recuerda que las columnas de la izquierda muestran las pruebas por separado, pero puedes notar que la función y devuelve el valor verdadero solamente cuando las dos pruebas de la izquierda son verdaderas, y de esa manera nos muestra aquellos números que cumplen con ambas condiciones. Es suficiente con que alguna de las dos pruebas sea falsa para que la función y nos devuelva el valor falso. Por ejemplo, en la fila 3 tenemos que el resultado de las dos pruebas lógicas es falso, y por lo tanto la función y nos devuelve el valor falso. En la fila 5 el número es par pero no es mayor a 50, así que no cumple con las dos condiciones y por lo tanto la función y nos devuelve el valor falso. En la fila 18 el número es mayor a 50 pero no es par y tampoco cumple con las dos condiciones y obtenemos el valor falso de la función y. De esta manera la función y nos ayuda a validar el cumplimiento de dos o más condiciones a la vez. En este ejemplo hemos realizado las dos pruebas lógicas en columnas separadas y en una tercera colocamos la función y para evaluar el resultado de cada prueba, pero esto no tiene que ser así, ya que podemos incluir las pruebas lógicas directamente en la función y, como lo demostraré en el siguiente ejemplo. Activaré la hoja 2 y verás la misma lista de números del ejemplo anterior, y de igual manera haremos la prueba para saber si los números son pares y mayores a 50. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función y. Para la primera prueba lógica ingresaré la función es.par y la referencia a la celda A2, y con eso probaremos que el número sea par. Enseguida ingresaré una coma para ingresar la segunda prueba lógica, y comenzamos con la referencia a la celda A2, el signo mayor que y el número 50. Una vez que he terminado con la segunda prueba lógica, cierro el paréntesis de la función y. Esta fórmula nos ayudará a saber si el valor de la celda A2 cumple la primera condición y también la segunda. Para finalizar, pulsaré la tecla Entrar y como resultado obtenemos el valor falso porque el número 22 es par pero no es mayor a 50. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos los mismos resultados del ejemplo anterior, sin la necesidad de utilizar columnas adicionales para realizar las pruebas lógicas por separado. En estos ejemplos hemos utilizado solamente dos pruebas lógicas, pero recuerda que la función y acepta hasta 255 pruebas lógicas, y eso será más que suficiente para ayudarnos a saber si un valor cumple con múltiples condiciones a la vez.